¿Estamos? Bueno, ¿me escuchan bien? Tengo la voz un poco rara nomás por eso. Vamos a empezar un nuevo teórico, ¿sí? El día de hoy. Ya nos conocemos, pero les recuerdo, mi nombre es Paula Olivera, soy docente del área disciplinar Metodología de la Investigación. Como estuvimos viendo, como ustedes vieron la clase pasada con la profesora Lina Peláez, dieron la fase número 1 y fase número 2 del planteamiento del problema, ¿sí? Recordemos que la guía de investigación, como estuvieron escuchando aquellos que estuvieron presentes en las tutorías hoy a las 14 horas, no es nada más que el primer acercamiento que se tiene de la realidad, ¿sí? Luego, después de este trabajo práctico que ustedes tienen que presentar ahora hasta las 18 horas, fueron afinando y van a ir estructurando esa idea inicial para convertirla en un planteamiento, ¿sí? En un problema de investigación. Luego vieron como fase número 2 el planteamiento. A ver, déjenme si puedo anotar. Ahí está. Entonces les voy remarcando y vamos viendo juntos. Ahí está. Después tienen la fase número 2, el planteamiento del problema, que hay elementos muy importantes, como le había comentado la profesora Lina, ¿sí? Que tenemos la pregunta de investigación, tenemos los objetivos, que la profesora Belén le explicó cómo se redactan, que hay un objetivo general, objetivos particulares. Tenemos la justificación del problema, que tenían que responder el por qué y el para qué en investigación. ¿Cuál es la viabilidad? Es decir, los recursos que ustedes van a necesitar para poder desarrollar dicha investigación y la eficiencia en el conocimiento del problema, ¿sí? ¿Qué es lo que se investigó? ¿Qué es lo que no se investigó? ¿Qué es lo que falta investigar sobre aquello que a mí me interesa? Bien, ahora entonces vamos a estar aquí, que es, déjenme que no puedo sacar el cursor. Bien, déjenme un segundito. Bien, ahí está, perdón. Vamos a desarrollar la fase número 3, revisión de la literatura y elaboración del marco teórico. ¿Sí? ¿Qué es el marco teórico? Como ustedes pueden ver en pantalla, les recuerdo que es importante que tomen nota porque esto siempre es pregunta de parcial, pregunta de examen final. Es un compendio escrito de artículos, ¿sí? Libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. El marco teórico se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobra sentido, ¿sí? Incorporando nuevos conocimientos, ordenando esta manera de información para que nos resulte mucho más fácil esta tarea de investigar. Dentro del marco teórico vamos a encontrar elementos importantes como es la introducción, la justificación y los antecedentes. La introducción tengo que poder responder la pregunta de por qué es importante el problema, ¿sí? Tengo que remarcar por qué el problema requiere que se realice dicha investigación. La justificación, como ustedes ya lo vieron en la fase número 2, es el por qué y el para qué. Tengo que exponer las razones por las que cual considero importante o relevante investigar ese problema, ese fenómeno, en función de su contribución al conocimiento existente. Y los antecedentes le van a aportar valor a mi literatura, ¿sí? Tengo que responder las preguntas que se sabe sobre el tema, qué estudios se han realizado en relación a él, y una descripción de los principales trabajos que se han efectuado sobre este problema, ¿sí? Cuando ustedes vean y elaboren su marco teórico, tienen que tener presente esta imagen que les dejo acá, ¿sí? De un triángulo invertido o forma de un embudo también, en la que en los párrafos introductorios van a estar las generalidades sobre el tema. En los párrafos intermedios van a hablar sobre la presentación del tema o problema y en el párrafo final van a terminar este marco teórico con el objetivo de su trabajo, ¿sí? Con el que tuvieron que desarrollar para el trabajo práctico este que tienen que presentar ahora.
Siempre este marco teórico se va a redactar en tiempo presente. Esto lo van a ver mucho más detallada en la clase que viene con la profesora Rojo Guiñazú, cuando ustedes tengan que elaborar su marco teórico. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de marco teórico, dentro de este caminito que ustedes están viendo, este proceso de investigación, cuando nosotros vamos a escribir el marco teórico en nuestro protocolo de investigación o lo vamos a ver en un artículo científico, va a aparecer con el nombre de introducción, ¿sí? Marco teórico o introducción para que no les confunda. El ejemplo es este. Ustedes tuvieron que leer este artículo, ¿sí? Factores sociodemográficos y culturales asociados a los hábitos de salud bucal en individuos adultos. La introducción sería nuestro marco teórico, en la que los párrafos iniciales, ¿sí? Va a iniciar con la generalidad sobre el tema, luego van a seguir en los párrafos más de abajo va a plantear el problema a investigar, esto que les hice, tengan en cuenta la forma de pirámide invertida. Luego va a hablar sobre los antecedentes, fíjense que están presentes los antecedentes del tema de investigación, que es una descripción de los principales trabajos que se han efectuado, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ustedes van a fijarse que estos antecedentes, estos artículos van a estar citados. Siempre van a encontrar estos numeritos que se pueden observar en la pantalla, ¿sí? América Latina, entre paréntesis un 3, que eso hace referencia a una cita bibliográfica que también ya van a aprender un poquito más adelante, ¿sí? Yo me estoy adelantando y le estoy contando qué significan esos números. Esta es la continuación de la introducción que se la separé en 2 diapositivas para que se vea un poco mejor. Y fíjense, como les dije, que siempre, siempre, siempre la introducción o el marco teórico finaliza con el objetivo de la investigación. Entonces, aquellos que todavía no identificaron cuál era el objetivo dentro del artículo que tenían que remarcar es este, ¿sí? Este estudio se propone describir la de Corrientes Argentina y determinar la influencia de variables sociodemográficas, sexo, nivel socioeconómico y culturales, nivel de conocimientos en dichos hábitos. ¿Cómo sé que es un objetivo? Porque está escrito con el verbo en infinitivo, ¿sí? Ese es el indicio que a mí me dice que es un objetivo. ¿Bien? El marco teórico consta de 2 etapas, una primera etapa que es la revisión de la literatura y una segunda etapa que es la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, ¿sí? En la primera etapa, en la revisión de la literatura, implica detectar, consultar, obtener bibliografía que sean útiles para mi propósito, para mi objetivo que me planteo, ¿sí? Hay que recopilar información relevante y necesaria. ¿Qué significa que sea la información relevante y necesaria? Cuando ustedes vayan a buscar la información, ¿sí? Para poder hacer su marco teórico, van a encontrar un montón de información, de artículos científicos, de libros, y ahora, en el teórico que viene, la profesora Carolina Amable les va a dar ciertos criterios que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar esta información, ¿sí? Van a tener que ver de dónde se saca la información, que tiene que ser de sitios científicos, hace cuántos años se publicó esta información, porque nosotros tenemos que trabajar con información actualizada, ¿sí? No nos podemos basar en información que ya fue hace más de 10 años porque no vamos a estar aportando nuevo con esa investigación, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esta revisión de la literatura? Para analizar y discernir si en esta teoría va a surgir alguna respuesta a la pregunta de investigación que yo me hice, ¿sí? Estén atentos a esto que les acabo de decir. Entonces, ¿dónde va a estar esta respuesta tentativa a mi pregunta de investigación? En mi marco teórico. ¿Bien? La etapa número 2, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Se pueden adoptar conceptos, interrelacionarlos, se puede obtener una visión más sistemática de este fenómeno que voy a estudiar
y me va a dar la capacidad de describir, de explicar o predecir en algunos casos para obtener una nueva perspectiva de un estudio o hacerlo a esta investigación un poco más sencilla. Bien. Las funciones que cumple este marco teórico dentro de la investigación son muy importantes porque me va a ayudar a mí a prevenir errores ya cometidos por otros, me va a orientar sobre cómo habrá que realizarse el estudio. ¿Sí? Recuerden que una de las características del enfoque cuantitativo, ¿sí? y de ciencia, como siempre decimos, es que busca la réplica. Entonces yo voy a ir a buscar, voy a encontrar en la literatura algún estudio y me va a detallar la muestra, me va a detallar las personas, me va a detallar qué tomó, con qué índice me dio, todas las variables, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de orientar sobre cómo realizar un estudio. Me va a ampliar el horizonte de estudio o guía al investigador, va a documentar esta necesidad de realizar el estudio, es decir, por eso es importante que esté en el marco teórico la fundamentación, ¿sí? La justificación, va a conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que deberían someterse a prueba, va a inspirar nuevas líneas o áreas de investigación y va a proveer un marco de referencia para poder interpretar los resultados. Ahora bien, ¿de dónde obtengo esta información para mi marco teórico? Voy a tener diferentes fuentes y estas fuentes las voy a clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver ejemplo de las mismas. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que contienen información nueva u original. Se accede a ellas directamente o por información secundaria, es decir, que proporcionan datos de primera mano, ¿sí? Como por ejemplo los artículos científicos que ustedes estuvieron leyendo, reportes de investigación, tesis doctorales, ponencia de congresos, entre otras. ¿De dónde más puedo obtener yo información? Voy a obtener información, las fuentes secundarias, en compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicadas, ¿sí? Es decir, que estas van a procesar la información de primera mano, la información primaria, las que les dije anteriormente. Y un ejemplo de esto puede ser un atlas, un compendio, una enciclopedia, ¿sí? Resúmenes. Y por último, las fuentes terciarias de información. Se trata de documentos que compendian nombres o títulos o otras publicaciones periódicas, así como, por ejemplo, nombres de boletines, índices, bibliografía. Fíjense que al final de cada teórico nosotros le ponemos bibliografía. Eso sería una fuente terciaria donde yo tengo que ir, buscar el libro y dentro del mismo empezar a buscar la información competente. ¿Bien? Antes de terminar el teórico, este teórico y que la profe Carolina desarrolle el suyo, les dejo este consejo para el trabajo práctico, que cuando ustedes realicen la búsqueda bibliográfica, competente a las ideas que propusieron, recuerden ir guardando los artículos científicos porque van a necesitarlos para el desarrollo del siguiente trabajo práctico, ¿sí? Como mínimo guarden 10 artículos. Entonces, este trabajo práctico les va a servir, les va a servir de puntapié para realizar el trabajo práctico que viene. ¿Bien? Ahora cada JTP igualmente le va a explicar en qué consiste en el encuentro en cada comisión. Esta es la bibliografía que se utilizó para realizar el teórico. Y si tienen alguna duda, me consultan nomás. Déjenme que voy a dejar de compartir. Entonces va a iniciar la profesora Carolina si nadie tiene ninguna consulta. Perfecto. Bien. Así se ve. Bueno, como recién les comentó entonces la profesora Paola, bueno, van a dar conmigo la parte de búsqueda bibliográfica en Internet. Para el que no me recuerda, conmigo tuvieron la materia informática aplicada a la educación en primer año. Algo de búsquedas en Internet también trabajamos y ahora vamos a profundizar un poquito más, orientándonos en la búsqueda bibliográfica en buscadores académicos, ¿sí? Pero para eso, antes vamos a introducirnos un poco en el tema de las búsquedas en Internet. Y para ello,
por supuesto, primero tenemos que definir qué es Internet. La mayoría de nosotros nos manejamos en un mundo dentro de Internet, ¿sí? Por varias razones, en varios ámbitos. Sabemos que Internet es una red de computadoras donde hay mucha información, ¿sí? Y podemos acceder a ella de manera muy sencilla. Como todos podemos acceder a esta información, también podemos publicar información, con lo cual no toda la información que encontremos en Internet va a ser confiable y va a ser fiable ni de calidad. Es por ello que necesitamos tener algunas pautas para poder orientarnos en cuanto al uso de esa información que encontramos, si realmente es válida o no. Dos conceptos muy importantes de diferenciar acá en cuanto al uso de Internet son los navegadores de los buscadores, ¿sí? Los navegadores son los programas que nosotros tenemos que instalar en nuestra computadora o en nuestro celular que nos permiten acceder a páginas y poder navegarlas, ¿sí? Ejemplo de ellos son los buscadores como Mozilla Firefox, Opera, bueno, Internet Explorer que ya está en desuso, ahora se usa Edge, Google Chrome, que es el que más utilizamos, que nos permiten, y bueno, después cada celular, por ejemplo, tiene su propio buscador. Por ejemplo, el de Samsung tiene un buscador un navegador propio. En cambio, bueno, los buscadores son sitios que nos permiten acceder a información, ¿sí? Realizar algún tipo de búsqueda y encontrar alguna información. Acá tenemos un cuadrito que nos muestra la diferencia, ¿sí? Entre los navegadores que vemos. Aquí estamos viendo el Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer. Y de este lado podemos ver los distintos buscadores más comunes que podemos encontrar. Otros conceptos muy importantes que nos van a servir para tener en cuenta al momento de buscar o de discernir cuál es la información valedera son los dominios de la red, ¿sí? Los dominios identifican un tipo de red. Por ejemplo, un dominio que sea .com, sabemos que va a tener un uso comercial, ¿sí? Un uso de venta comercial. Por ejemplo, amazon.com, mercadolibre.com, ¿sí? Un dominio.edu son los sitios que tienen fines educativos, ¿sí? Entonces podemos confiar en que los dominios.edu tendrán información valedera. Lo mismo sucede con los dominios .org y .gov, ¿sí? .org generalmente son las organizaciones sin fines de lucro. Aquí puse un ejemplo que es wikipedia.org. No necesariamente lo que encontremos en Wikipedia será confiable, ¿sí? Ahí tendríamos que aplicar otros métodos de validación. Y .gov, con B corta o con B larga, ambas se pueden utilizar, son los dominios de entidades gubernamentales. También podemos inferir que son sitios confiables. Lo que necesitamos es buscar sitios que tengan información objetiva, ¿sí? Valedera. Los buscadores, entonces, como dije anteriormente, son sitios que están diseñados para permitirnos encontrar esa información que estamos buscando en Internet. Sabemos que hay mucha, pero necesitamos identificar y acotar la información para encontrar lo que estamos requiriendo. Tenemos dos grupos, mejor dicho, grandes de buscadores genéricos, donde cada buscador genérico tiene un motor de búsqueda diferente, y los buscadores especializados, ¿sí? Por otro lado, los genéricos, ¿sí? Como el más conocido, que es el Google, también tenemos Bing, Yahoo y muchísimos otros más que se veían en las imágenes, que son los buscadores que vamos a tener que aplicar las técnicas de validación que voy a explicar a continuación. Y los especializados, que son muchísimos más seguros y son específicos, depende de la temática, que nos van a permitir encontrar información valedera. El más conocido de estos es el Google Académico, que es el que vamos a explicar también en esta clase. Luego tenemos Google Books, que también es un buscador de libros, ¿sí? En donde si no lo han experimentado podemos encontrar distintos tipos de bibliografía, pero generalmente no descarga la bibliografía completa, ¿sí? Sino que va descargando por partes, saltea hojas, y no podemos visualizar todo el contenido. Cirrus también es otro utilizado.
Dentro de las búsquedas habituales las podemos hacer a través de la voz, ¿sí? Saben ustedes que tienen el micrófono, tanto en el celular como en la computadora, en donde pueden realizar búsqueda diciendo una palabra o una frase y que les traiga un resultado. Lo mismo para realizar, por ejemplo, búsquedas específicas de imágenes, ¿sí? Podemos especificar colores, tipo de imágenes, ¿sí? Si son prediseñadas, si son fotos, el tamaño de esta imagen, si son medianas, chicas, iconos. Y luego tenemos el buscador de imágenes específico, ¿sí? Fíjense que el Google nos incorpora acá una imagen de una cámara que si nosotros presionamos allí, podemos buscar a partir de una imagen, por ejemplo, o a partir de una dirección URL, ¿sí? La dirección de internet de una imagen, encontrar información sobre esa imagen. También es un recurso útil al momento de realizar búsquedas. El buscador Google tiene también incorporado búsquedas avanzadas, el cual nos permite realizar una búsqueda, por ejemplo, filtrando el idioma, ¿sí? Que me traiga resultados únicamente en español, por ejemplo. También filtrando o acotando por región, por ejemplo, un país, ¿sí? Por los últimos datos de actualización, por el tipo de archivo, esto es muy útil también si queremos que simplemente nos traiga, por ejemplo, documentos en PDF o documentos de PowerPoint o documentos de Word. Derecho de autor también, muy importante. Y cuando realizamos la búsqueda muchas veces nos pasa que empezamos en la página 1, no encontramos lo que estamos buscando, seguimos la 2, la 3, nos empieza a agarrar esta desesperación de en algún lado debe estar lo que yo estoy buscando. Y quizás esto pasa porque estamos haciendo mal la búsqueda, ¿sí? Y tenemos que redefinir esa búsqueda. Para ello, muchas veces utilizamos los operadores de búsqueda. Tenemos 3 operadores de búsqueda. El operador de búsqueda AND, el operador de búsqueda OR y el operador de búsqueda NOT, ¿sí? El operador de búsqueda AND o el signo más o el ampersand también nos representa la unión, la intersección, mejor dicho, no la unión, disculpen, la intersección de 2 términos, ¿sí? Como muestra la imagen, los 2 conjuntos, no sé si se acuerdan de matemática, la intersección, cuando cumplen ambas condiciones, esa partecita que está sombreada, la intersección, es el resultado. Y esto permite que nuestras búsquedas se reduzcan y sean más específicas. Es decir, cuando estamos obteniendo muchos resultados y no son específicos de lo que nosotros estamos buscando, podemos utilizar el operador de búsqueda AND o más, que permite reducir esa búsqueda, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de ello. Odontología AND infantil nos permitiría encontrar información específica que cumpla con estos dos términos, tanto odontología como infantil. Quiere decir esto que no me va a arrojar información solamente de odontología en cualquier ámbito, ni solamente de infantil en cualquier ámbito, sino que debe cumplimentar con las 2 condiciones. Ahora el operador de búsqueda OR nos representa la unión. Quiere decir que va a ser una búsqueda más amplia, es decir, vamos a tener más resultados. Va a ser más complicado también poder encontrar lo que estamos queriendo, ¿sí? Porque vamos a tener más páginas para revisar. Y el operador de búsqueda NOT que excluye un término, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo odontología NOT infantil, va a traer información acerca de odontología, pero que no esté relacionado con niños, ¿sí? Si hay alguna consulta mientras yo voy explicando, me pueden ir diciendo. Luego tenemos otros recursos como las comillas que nos permiten realizar búsquedas literales de una frase exacta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, allí ven caries en niños. Y por último, el asterisco, que nos permite utilizarlo como un comodín, ¿sí? Ponemos el principio de una palabra, por ejemplo, odonto, y el asterisco, y nos va a traer información de odontología, odontológico, ¿sí? Distintas opciones que empiecen con odonto. Ahí. Bien, acá más o menos les muestro el resultado, cómo va variando la cantidad de respuestas.
¿sí? Utilizando un operador u otro, ¿sí? Y bueno, acá un cuadrito representativo de un resumen de estas respuestas. Ahora, ¿cómo sabemos que esta información es confiable? Nosotros hicimos la búsqueda, utilizamos un operador, seleccionamos una página. ¿Cómo sabemos si esa información que está en esa página, en ese sitio, es confiable o no? ¿Sí? Como ya les dije anteriormente, en Internet podemos encontrar muchísima información, pero no significa que esa información sea cierta, ¿sí? Sabemos que cualquiera de nosotros podemos subir información a Internet que la puedan encontrar otras personas. Para ello tenemos 3 criterios muy importantes que tienen que tener en cuenta siempre en sus búsquedas, de cualquier tipo, ¿sí? Primero, el criterio de quién es el autor, ¿sí? Primero hay que ver si podemos identificar el autor de la información que nosotros encontramos, ¿sí? Muchas veces no hay un autor, está la información y no hay ni siquiera un autor, una cita, no hay enlaces. Esto ya nos da la pauta de que la información puede no ser confiable. Luego, en el qué, vamos a identificar el dominio. ¿Se acuerdan el dominio que les mencioné anteriormente? ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? .com, .edu, ¿sí? El país, si es .ar, .es, para identificar el país, ¿sí? Muchas veces tenemos información confiable, pero que no es de este país, con lo cual, por ahí, para la investigación que estoy realizando, no me sirve, ¿sí? El propósito, ¿sí? Y la audiencia. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Y por último, la actualización del contenido. Como también nos dijo la doctora Paola, la actualización del contenido, ¿sí? Información que esté desactualizada, que tenga más de 10 años, no va a ser una información confiable para realizar una investigación. Y luego tenemos otros criterios como la claridad de la información, cómo se la presenta, cómo está organizada, también nos da una pauta. Bien, vamos a ver entonces un poquito más en detalle quién, como habíamos dicho, si se puede identificar el autor de la página, si hay información sobre los estudios de este autor, ¿sí? Si identificamos el autor, hay información de qué estudio tiene, de qué ocupación laboral, ¿sí? Porque eso es muy importante, saber de quién estamos sacando la información. Si tiene citas bibliográficas, si tiene referencias y enlaces para poder consultar, si es un trabajo de investigación o es una opinión, ¿sí? Sabemos que hay muchos sitios que están destinados a opiniones, ¿sí? Y que no son el mejor sitio para encontrar información para realizar una investigación. En cuanto al que habíamos mencionado, tener en cuenta el dominio, ¿sí? Si es .com, sabemos que es un sitio que está destinado a vender el producto, en este caso, por ejemplo, algún tipo de producto o servicio, con lo cual, por supuesto que para ese sitio esa información va a ser la correcta, no sería, digamos, una información objetiva, ¿sí? ¿A quién va dirigida la información del sitio? Porque puede ser una información que sea correcta, pero va dirigida a un nivel de estudiantes, no sé, secundarios, por ejemplo, con lo cual va a ser una información limitada o acotada, ¿sí? Y como les mencioné también, el país de donde procede la información. En cuanto al cuándo, ¿sí? Ver las actualizaciones del sitio, cuándo se subió, si tiene publicaciones regularmente, si los enlaces que se citan se pueden acceder, si todavía siguen vigentes. Y en cuanto a la organización de la información, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si tiene errores ortográficos, si la redacción es clara, ¿sí? La organización de la información es también una organización clara. Si es navegable o no ese sitio, quiere decir que si nos invita, nos facilita el recorrido por la información. Bueno, y no sé si se acordarán, también nosotros trabajamos un cuadrito que nos permite por ahí validar ese sitio, ¿sí? Con algunas preguntitas que están tomadas justamente de los criterios mencionados anteriormente, en la que podemos ir viendo si, de acuerdo a si cumplen varios de estos ítems, podemos identificar que es un sitio con información válida. Bien, esto es en cuanto a los buscadores habituales como, por ejemplo, el Google Chrome. Vamos a pasar a un buscador
más específico, ¿sí? Como el Google académico, que por ahí es quizás la opción más sencilla de empezar a introducirnos en buscadores académicos o científicos, ¿sí? A diferencia del Google Chrome, del buscador del Google, recuperamos información más científica y académica. Por ejemplo, artículos de revista, libros, tesis, ponencias, cualquier tipo de trabajo académico. ¿Cómo ingresamos al Google académico? Simplemente poniendo esta dirección, http://scholargoogle.com.ar, podemos ingresar al Google académico. Allí vamos a ver un entorno distinto al que estamos acostumbrados en el Google habitual, ¿sí? Que nos permite también poder configurar nuestro perfil, es decir, nuestro perfil, nuestros intereses, qué tipo de información necesitamos o qué tipo de información estamos queriendo recopilar, ¿sí? Este Google académico se puede configurar, se puede realizar distintas configuraciones, ya como les mencioné anteriormente, el perfil, poniendo nuestro correo, ¿sí? Ahora vamos a ver, poniendo algunas alarmas que nos permitan avisar o notificar cuando se sube información referida al tema que nosotros estamos interesados. Y otras configuraciones como por ejemplo acá el resultados por página. ¿Cuántos resultados queremos visualizar en una página de búsqueda? ¿Sí? Si queremos o no que nos muestren los enlaces para poder importar las citas, ¿sí? Que esto también es muy importante. Luego, cómo realizar las citas de lo que nosotros encontramos. Y como les mencioné también, bueno, aparte del perfil, podemos ir organizando una propia biblioteca, que hoy, como les dijo la doctora Paola, que les había mencionado, de guardar por lo menos 10 artículos o 10 resultados, lo pueden ir haciendo a través de la biblioteca, que ahora les voy a mostrar cómo realizarlo, ¿sí? De esa manera pueden ir organizando que la información que vayan encontrando y que les parezca relevante o que la vayan a utilizar, y la pueden ir organizando a través de distintas etiquetas por temáticas, por ejemplo. Bien, perfecto. Podemos hacer búsquedas, fíjense, este es el entorno del Google académico, búsquedas o por autor o por un título, ¿sí? Por autor podemos poner entre comillas, por ejemplo, el nombre del autor, ¿sí? Podemos utilizar también el campo, si ponemos autor, dos puntos, y mencionamos el nombre de un autor, también nos va a realizar una búsqueda exclusivamente de ese autor, ¿sí? O por título, también escribiendo, entre comillas, el título eh, de alguna revista o de algún artículo científico o de alguna temática específica. También podemos utilizar el campo perdón mi inglés, in title, creo que se dice, nos va a permitir también buscar información específica de ese título, ¿sí? Muy bien. También, al igual que el Google, tenemos una búsqueda avanzada que nos permite buscar artículos a través de una palabra específica, de una frase específica, que contenga al menos alguna de las palabras específicas, ¿sí? O que excluya una palabra, por ejemplo, en esta opción sin palabras, ¿sí? En donde vamos a determinar si en todo el artículo va o no a aparecer algún tipo de estas opciones, de estas palabras que mencioné anteriormente. También podemos hacer una búsqueda y filtrarlo por autor, ¿sí? O por fecha. Por fecha es muy interesante porque, como mencionamos anteriormente, por ahí podemos encontrar algún artículo que sea muy interesante, que sea confiable, pero si es muy antiguo, no nos va a servir para realizar una búsqueda específica para una investigación actual. ¿Sí? Entonces podemos realizar distintos tipos de filtros, ¿sí? Como vimos anteriormente, o por fechas, para solamente ver los documentos más recientes. También podemos ordenarlos por relevancia, ¿sí? Es decir, que nos va a ir mostrando los primeros resultados
a lo que responda mejor nuestra consulta, ¿sí? Por fechas, nos va a ir mostrando más arriba las fechas más actuales, ¿sí? Bueno, como mencionamos anteriormente también, tenemos distintas opciones, ahora les voy a mostrar en una búsqueda, las flechas que nos permiten, a ver acá, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Las comillas que nos permiten realizar una cita de esa información, ¿sí? La estrellita que nos va a permitir guardarlo en nuestros favoritos, ¿sí? Tenemos también una parte de artículos relacionados, que nos va a, si presionamos en esa opción, nos va a mostrar artículos de la misma temática. También tenemos distintas versiones de un mismo artículo, es decir, puede ser un mismo artículo visto desde el navegador o visto desde un PDF, por ejemplo, o visto desde un PowerPoint. Eso va a depender de las versiones disponibles que tenga. Fíjense que el de más arriba tiene solamente 3 versiones disponibles y el de abajo tiene 12 versiones disponibles. También tenemos una opción de importar a una biblioteca, ¿sí? Ese artículo o ese resultado. Y como les había mencionado anteriormente, también tenemos la opción de crear una alarma, ¿sí? De acuerdo a nuestros intereses. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos, con esta opción de crear alarma, podemos introducir la temática o el autor al que estamos nosotros interesados y crear una alerta, ¿sí? Para que nos pueda notificar en nuestro correo electrónico cada vez que se suba una información de ese artículo, de esa temática o de ese autor que nosotros configuramos. Esta opción es muy interesante para poder estar al tanto de cada publicación de nuestro interés. Bueno, tenemos distintos perfiles de usuarios. Si ustedes quieren configurar su perfil, se van a dar cuenta que van a llegar hasta un punto y no van a poder avanzar si no tienen una publicación realizada a ustedes, porque les pide en un punto que tengan una publicación para poder tener su usuario en el Google Académico. Les dejo algunos enlaces de interés y quería mostrarles un poquitito acá el entorno, ¿sí? No sé si se sigue viendo ahí. Esperen que bajo mi barrita. Bien. Fíjense que, bueno, a ver, por ejemplo, voy a entrar yo a mi perfil. Este es mi perfil, ¿se ve ahí? ¿Me avisan si no se ve? Este es mi perfil. Yo puedo configurar. Ah, no se ve, perdón. Perdón, a ver, entonces. Ahí le vamos a. ¿Ahora sí? Tiene Sí, que estar ahí sí. viendo. Perfecto. A ver, voy a poner para atrás. Este es el entorno del Google Académico. Vamos a ingresar a mi perfil, esto es en mi cuenta particular, ¿sí? Mi cuenta personal, en donde yo puedo configurar, bueno, por supuesto, mis datos, en la cuenta de correo, ¿sí? Y fíjense que, bueno, puedo poner el área de interés a la que yo estoy interesada para poder realizar mis búsquedas, ¿sí? Si tengo algún sitio o página, también puedo completar esta parte. Y fíjense que ahí lo que me pide es seleccionar grupos de artículos que haya escrito. Con lo cual, si yo no tengo algún artículo escrito, no puedo pasar de esta sección, ¿sí? En la parte de configuración de mi perfil. Pero en biblioteca, por ejemplo, como les mencionaba, podemos ir guardando artículos o resultados que nos hayan servido, que hayamos utilizado, por ejemplo, ¿sí? Para poder tenerlos agrupados. Y esto se hace desde gestionar etiquetas. Yo puedo crear, por ejemplo, una etiqueta que se denomine módulo y en mis próximas búsquedas, por ejemplo, vamos a hacer alguna búsqueda. Bueno,
¿sí? Ahí hicimos una búsqueda, podemos ver las distintas opciones que les fui mencionando anteriormente, para poder guardar con la estrellita, para poder realizar la cita. Fíjense, me da en distintos formatos la cita, si los quiero guardar también. Por cuántas veces fue citado este mismo artículo, artículos relacionados, ¿sí? Si yo presiono aquí me va a traer artículos relacionados con odontopediatría, las distintas versiones a las que puedo acceder, ¿sí? En PDF, en distintos sitios. Y también lo que quería mostrarle era, bueno, esta opción de guardar, que me permite seleccionar dentro de mi biblioteca en qué etiqueta o en qué carpeta quisiera guardarlo. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a poner en el módulo para que me quede ya registrado. Fíjense, si yo voy a Odontopedia acá, ya puedo ver que está mi sitio guardado. Si hago clic en la etiqueta módulo, me va a mostrar solamente este artículo. Bueno, yo tenía otro artículo guardado en otra carpeta, ¿sí? De esta manera, a partir de las distintas etiquetas que nosotros le vayamos poniendo, vamos a poder ir guardando nuestros artículos de interés, lo que vamos utilizando, ¿sí? Y desde acá podemos realizar la búsqueda por año para que nos vaya reduciendo, como habíamos mencionado anteriormente, también esto de poder reducir y especificar un poco nuestra búsqueda para que no sea tan grande el caudal de resultados y que sea muy difícil de poder seleccionar algún resultado de los que encontramos. Pero sabemos que lo que está publicado en el Google Académico es información que ya está validada, ¿sí? Como vieron anteriormente, no es tan sencillo de subir información en el Google Académico como sí es sencillo subir información en Internet en general que se pueda encontrar a través del buscador habitual, ¿sí? Por eso, buscar en este tipo de buscadores específicos es mucho más seguro que hacerlo en un buscador tradicional. Así es que, bueno, si tienen alguna consulta en cuanto a la búsqueda, también estoy disponible para que me puedan consultar.